Hola, hola corazones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva temporada de Miércoles de Libros. Hoy arrancamos y estoy súper contenta de iniciar esta temporada con el invitadazo que les tenemos el día de hoy. Así que estoy esperando que se una para poderlo invitar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Susurros, Hugo, bienvenidos. Hola, ya llegó aquí nuestro invitado, así que vamos a mandarle la invitación. Dame un segundito para que... Listo. Hola, hola. Vamos a ver si se conecta y todo pasa bien. Hola. Hola. Muy buenas. Bueno, ¿Cómo estás, guapísima? muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy Buenas bien, muy noches bien. para ti. Para acá todavía son buenas noches. Sí, sí. Antes de nada, feliz, porque hoy es vuestro día, así que antes de nada, felicitarte a ti y a todas las mujeres que nos están viendo, que motivo de celebración. Bueno, corazón, el día de hoy arrancamos temporada contigo porque tenía que ser así. Ya tenía yo muchas ganas de que nos vinieras a presentar tu nueva novela. Para los que no sepan, el día de hoy arrancamos con la temporada de Miércoles de Libros y la intención en esta temporada y en esta dinámica es que los mismos autores nos vengan a presentar sus novelas, sus poemarios. Y arrancamos esta temporada con Javier Garrido, a quien ya habíamos tenido antes en la entrevista, y que nos viene a presentar su segunda novela. Y yo estoy súper emocionada porque quiero que nos hable completamente de ella, ya que ya me leí la primera novela y quedé fascinada con esta novelaza. Para los que no la conozcan, Mentiras que dan magia, es una chulada, se lo tienen que leer. Así que yo ansiosa por conocer un poquito más de la nueva novela. Pero primero conozcamos un poquito al autor, ¿les parece? Javier, Perfecto. bienvenido. ¿Cómo estás? Platícanos un poquito de ti a nivel profesional humano. ¿Quién es Javier Garrido? Bien. Antes de nada, agradecerte que me hayas invitado. Para mí, tú y tus entrevistas son muy especiales porque cuando empecé con este mundo de escritores, tú fuiste la primera que me entrevistó, de las primeras, y fue una entrevista maravillosa, que gracias a ti conocí a muchísima gente porque nos vio en esa entrevista y desde ese momento pues contactó conmigo, me leyó y desde ese momento somos grandes amigos, mucha gente, así que para mí eres súper importante y poder iniciar esta segunda novela contigo y demás, pues para mí es una maravilla, así que mil gracias. Y bien, en sí, ¿quién soy yo y demás? Yo siempre me comento que siempre digo que soy psicólogo de formación y soy informático de profesión. Entonces, en esa distancia tan grande que hay entre una cosa y otra, yo estoy por ahí en medio. He trabajado de muchísimas cosas y ahora pues dicen que me dedico a escribir. O sea que por ahí me sitúo. Así que hago un poquito de todo. Sí, ¿no? Yo creo que es como esta parte en la que nos presentas un poco de ti, o sea, porque sí, Javier es escritor, pero no es lo único que es, ¿no? Hay muchas facetas de Javier que no conocemos aquí en las redes y que es importante que sepamos que también cada una de esas facetas es parte de lo que nos presenta en las novelas, ¿no? Todas sus experiencias, sus vivencias, todo lo que va recolectando. Entonces eso es fantástico. Muchas gracias, Israel. Un besote. Eh, mm, ¿cómo es que un psicólogo de formación e informático de profesión llega a las letras? ¿Cómo es que pasa eh, suceso, ese tren de acontecimientos en donde Javier decide, tengo que plasmar esto, tengo que compartirlo y surgen las novelas? Yo en sí creo que la parte inicial es leer muchísimo y tener pasión por las letras. Entonces, si tienes esa parte, por eso dicen que para ser escritor tienes que leer mucho, yo creo que si lees mucho al final, pues te gustaría ser escritor. Entonces yo creo que va muy parejo. Y después, por otro lado, es el tema yo siempre digo que tengo verborrea imaginativa, que siempre estoy imaginando cosas, siempre estoy pensando cosas, tengo fobia al aburrimiento, es decir, siempre tengo que estar pensando cositas y con historias y demás. Y hasta que no empecé a escribirlas, pues las consumía yo. Me inventaba mis cosas y me lo pasaba bien y pasaba a la siguiente historia y así iba pasando pues los caminos hacia el trabajo, en el coche, en el tren, en el avión, porque también he viajado mucho
y demás. Pero bueno, llegó un momento de una historia que fue la que conté en Mentiras que dan magia y cuando la imaginé me dio muchísimo miedo que me empezase a inventar otra historia y que esa historia desapareciera, como muchas otras historias que han pasado por mi cabeza y que ahora ya sería incapaz de recordarlas. Y entonces dije, pues ¿por qué no la escribes? ¿Por qué no esa idea que siempre tuve desde que tenía 20 años? Pues algún día me gustaría escribir. Pues pasaron 20 años y ya con 40 casi, pues dije, pues venga, a ver si lo consigo. Y lo escribí, la publiqué, encantó y ahora estoy con la segunda. O sea que imagínate lo que sucedió con esa pequeña idea, con esa tonta idea de, ¿por qué? ¿Qué pasa si lo escribo? Por probar. Es que es un mundo de cosas las que hay que hacer para que suceda un libro. A veces simplemente lo vemos ya impreso, lo vemos aquí, pero simplemente, por ejemplo, para aquellos que estuvieron en la entrevista de la temporada pasada, se pueden acordar el rollo que fue simplemente para la portada, ¿no? O sea, pero tremendo tema, ¿no? Para solamente la portada. Ahora imagínate, como decías tú, todo lo que es la historia, todo lo que son los personajes, el realmente contar eso que tú imaginaste en algún momento. Esa idea central, eso que tú quieras transmitir, por poderlo lograr. Y luego todo el demás trabajar, porque la mitad del trabajo es escribirla y la otra mitad es para publicarlo, ¿no? Para hacerlo real. En sí, mi mujer me preguntó la semana de publicar de Los míos de Minerva, de la segunda novela, pues ya me preguntó, ¿qué, Javi? ¿Cómo estás? Ahora ya que ha pasado todo y demás. Y le dije, estoy cansado en el sentido de, claro, llevo 2 años con esta historia en mi cabeza, entre que empecé a inventármela, empecé a escribirla, revisarla, publicarla, y dije, y ya está. O sea, después de 2 años lo he publicado y me quedé como una sensación de vacío, de decir, ostras, tanto tiempo para solo esto, que dices, claro, lo ves así y dices, bueno, pues parece que tampoco es tanto. Pero claro, dentro de esta novela, de este libro, hay muchísimas horas, hay muchísimos nervios, muchísimas emociones, o sea, 1000 cosas. Y entonces por eso cuando ya está todo acabado es como dices, vale, ya has llegado a la meta, ¿y ahora qué? Bueno, pues a la siguiente. Y yo creo que todavía nos quedamos cortos, ¿no? Porque dices lo que estás diciendo ahorita, ya está, pero ¿y ahora qué, no? Queremos que se lea, queremos que se comparta, queremos que llegue a más personas y todavía es más trabajo después de haberlo publicado. Pero bueno, tremendo trabajo. Por eso son tan importantes estos espacios para que se den la oportunidad a todas las personas de conocer un poquito más las novelas y conocer un poquito más a los autores. Así que a las personas que andan por aquí, por ahí vía a Hugo, a Clara, a Mariaje, gracias por estar aquí y acompañarnos. Dice por acá Mariaje. Perfecto, sí, sí. Muchísima soledad del escritor hasta que el libro lo ve realizado. Toda la razón, Mariaje. Sí, en la soledad del escritor. Bien. Ahora sí, vámonos de lleno a la novela, pero todavía no nos muestras bien la portada. Vamos desmenuzando un poquito a poquito lo que es el libro y vamos con el nombre. Los miedos de Minerva. ¿Siempre fue el título de esta segunda novela? ¿Pasaste por varios títulos o cómo es que llegas a este título? Que es como que te mueve, ¿no? Como que todos tenemos miedos y bueno, queremos descubrir cuáles son los de Minerva. Así que cuéntanos del título. Yo en sí, nada más empezar la novela, cuando ya estaba perfilando los personajes, en esa fase embrionaria de que todavía, como que todavía no habían nacido, son todavía ideas sin neonatas, por decirlo así. Y cuando ya apareció el nombre de Minerva, automáticamente vino Los míos de Minerva, automáticamente vislumbré hacia dónde iba esa novela y dije, yo creo que ya tengo el título. Me lo pensé así como diciendo, vale, pero no sé si lo cambiaré. Pero yo creo que en el momento que lo vi escrito y la resonancia que tenía y lo que removía ese título, dije, ya está, no, lo tengo y o sea, estaba tan convencido que, claro, yo llevo anunciando Los míos de Minerva desde muchísimo antes de haberla acabado de escribir. Yo llevo de 1 año anunciando que Los míos de Minerva es la segunda, porque en el momento que vislumbré ese título, supe que era el que tendría. Y así ha sido. Ya, no había manera de cambiarlo, eso ya estaba. No había plan B. No había plan B. Excelente. Eso pues es una responsabilidad bien grande también, ¿no? Es como decir, ya, esto es lo que hay y es para donde vamos.
Ay, mira, te Mira, mandan por acá saludos. Tintas de Amor, Yuri, muchísimas hola, gracias por venir. gracias por acompañarnos un ratito. Entonces, el nombre es el que es casi desde el inicio. Y cuéntanos entonces, ahora sí, presentándonos la portada, cómo es que llega esta portada, o sea, que también es como, wow, yo creo que tus portadas son chulísimas, ¿eh? Chulísimas, tanto la del primer libro como esta, dan muchísimo, muchísimo que pensar, que Mira, capturan las con la pongo portada. así para que veáis. Sí, Yo en sí, con Mentiras que eran magia, para mí, la portada me encantó y de siempre. Y yo tenía una responsabilidad muy fuerte y una presión interna muy fuerte de a ver cuál iba a ser la portada de Los Míos de Minerva, porque estaba tan encantado con Mentiras que eran magia que decía, a ver si llego al menos, más o menos, que quedase igual de bien, porque sé que no va a ser mejor. Pero yo creo que sí. Yo creo que con Los Míos de Minerva, que con esta portada, tardé menos, porque ya sabes que con Mentiras que eran magia estuve 3 meses, en esta estuve, pues bien, yo creo que 3 semanas. Vamos reduciendo. El próximo serán 3 días, no lo sé. Pero después de hacer 4 ideas, después de tener, de ver qué es lo que quería expresar con la portada, hice este montaje medio, se lo pasé a Rachel Dessing, que fue quien hizo la edición final, y dije, ya está, ya está. Y la respuesta que estoy teniendo de la portada, yo tenía miedo porque, claro, después de Mentiras que eran magia y lo que gustó y demás, pues claro, era como un nivel muy alto, al menos por lo que me habían comentado. Y no, me están diciendo que mejor, que es más chula, que es más impactante. O sea, que yo con eso ya tengo, vamos, ya estoy más que contento, ya puedo dormir tranquilo. sí, no, acá Rose dice, esta portada es espectacular, estoy totalmente de acuerdo, Rose. Yo creo, vamos a regresar, es que no podemos hablar de la una sin la otra, porque Sí. sinceramente fue un debut impresionante el que tuviste con esta primer novela, que son Mentiras que dan magia, y yo creo que todos los lectores, ahora sí que hablándote como lectora, siempre es como conocer una obra de algún autor y ver si te gusta, ver si conectas, ver a dónde te lleva y de ahí ver si quieres seguir leyendo más de ese mismo autor, ¿no? Entonces, yo creo que fue un boom completamente con tu primera novela porque enganchó, porque cautivó, porque tienes personajes muy bien escritos, muy bien elaborados, con un crecimiento tremendo, pero también muy humanos. Entonces, y la trama, pues no se las podemos desmenuzar, porque sería spoilear cualquier cosita que digamos, sería spoilarles. Pero sí es como, ya que la lees y ves la portada, dices tú, es que por eso tenía que ser esta portada, ¿no? Y ahora con lo que dices con Los Miedos de Minerva, es esta expectación de decir, wow, o sea, ya quiero leerlo porque quiero saber qué onda con la portada, porque sé que cada detalle que Javier escogió y que tiene en el libro es por algo, porque todo es por algo, pero no nos damos cuenta casi hasta el Sí. final. La Entonces, idea es que cuando llegues a la última página y te la hayas leído, luego puedas girar el libro, ver la portada y decir, vale, ahora. Y así esto es. está buscado y está, y espero que vaya por ahí. Excelente. Pues entonces yo todavía más ansiosa ya de leer esa segunda novela. Todavía no me la he leído. Es que estamos un poquito lejos, poquito, cualquier cosa. Poquito, Pero, un poquito. pero pronto la voy a tener por ahí. Y dices que tienes 2 años en la que escribiste la novela de Los Miedos de Minerva. Pero ¿desde cuándo se empezó a gestar? ¿Esa idea ya la tenías desde antes o fue después de Mentiras que me dan magia? ¿O en qué momento surgió esta idea? En sí, yo tengo como si fuese un baúl de ideas, de Ok. diferentes ideas, de diferentes historias para decir, vale, en el momento en que vaya a coger una historia, pues agarro esta y la desarrollo. Entonces, este esbozo de idea lo tenía cuando ya estaba acabando Mentiras que eran magia. Y entonces era el momento de decidir, vale, porque la decisión de un escritor de a ver qué es lo que va a escribir, en mi caso, que le dedico tanto tiempo a la novela, para mí es una decisión importante, porque significará que 1 año o 2 años de mi vida, mi mente va a estar ocupada con esa historia, que es una responsabilidad que abruma nada más pensarla. Y Claro. entonces, en el momento en que decidí cogerla, tenía las características que yo buscaba. Quería arriesgar con la novela, quería cambiar un poquito el registro a nivel de thriller, quería añadir un aspecto psicológico más intenso, entonces dije, esta historia me da lo que tiene. Y entonces a partir de ahí, con ese esbozo de historia, fue el desarrollo,
se me ocurrió el final, vino el título, el nombre de Minerva, entonces dije, ya está. Lo estoy ensamblando, fue todo bastante rápido y luego fue esos 2 años, que sí, son 2 años, pero bueno, no es real, porque lo acabé de escribir, pero entre medio estuvo toda la parte de la promoción de Mentiras que dan magia, que me consumió muchísimo tiempo y entonces a nivel de escrito ha sido como un año, unos 9 meses, un año. Pero sí, sí, tiene su tiempo, tiene su tiempo. Y todo. Pero todo muy bien planeado. Al final del Sí, día, como dices, tuviste que hacer un break para promocionar Mentiras que no es magia, pero también fue pensado, ¿no? En eso, en darle su tiempo también al otro libro. Por acá nos preguntaban, Tomás Medina, ¿están relacionados ambos libros? no, son independientes, autoconclusivos y te los puedes leer sin ningún tipo de problema. Perfecto. ¿Tú crees que tengas influencias al momento de escribir? ¿Tienes algún autor que has leído que dices, wow, me encantaría transmitir esto? Digo, no a manera de voy a escribir como tal persona, pero simplemente lo que me hace sentir. ¿Tienes algún tipo de influencias al momento de escribir? Yo siempre digo que mi profesor de escritura, que por suerte o por desgracia no lo he conocido, es David Trueba, que es un escritor español que es muy conocido, que es también director, guionista, es un crack, ¿eh? Y la forma que tiene de escribir, la forma que tiene de plasmar las emociones, es con la que me siento yo muy cómodo a la hora de leerlo, y es en sí realmente cuando antes de ser escritor, yo cuando leía sus libros me decía, si algún día quiero ser escritor, quiero escribir así. Y entonces me baso en esa idea de poder juntar las emociones y sacudirlas y que el lector se tenga chispas a la hora de leerlo. Por eso en sí, cuando la gente me lee con Mentiras que da magia y ahora con esta me está diciendo, estás ahí, es decir, tu forma de escribir está. Y yo tenía miedo porque, claro, al cambiar un poquito de registro, la historia te pide que también cambies tu forma de contar. Pero hay una cosa muy importante que yo le doy muchísima importancia a estas dos novelas y la tercera que he escrito, que es el narrador, que es decir, es la voz que yo le pongo al narrador, que es una voz muy peculiar, que es una voz con la que trabajo mucho la melodía de las metáforas, de las comparaciones, de las antítesis. Entonces, esa parte está. Y es, digamos, como pues eso, como esas enseñanzas que me dio David Trueba y también muchos otros autores, pero como fetiche o como ideal me quedaría con él. Bien. Yo creo que sí es como muy normal, ¿no? Que los escritores, como decías tú al principio, empezamos leyendo. Siempre es normal que nos tengamos cierta afinidad con algunos autores, con algún tipo de novelas, con algún tipo de poesía. Y siempre es como, wow, es que a mí tiene que haber algún punto en el que te dices, yo quiero ser lo que esta persona está haciendo. Yo quiero hacer sentir lo que esta persona me hizo sentir a mí, ¿no? Y yo creo que desde ahí podemos tomar la parte de una influencia positiva, Sí. ¿no? Una estampada. Yo en sí, en un sitio leí con Félix J. Palma, que es un escritor también aquí muy famoso y que también hace coaching de escritores, leí una vez que dijo que la escritura es la personalidad del escritor. Y yo creo que esa parte está muy bien relacionada a la hora de poder sentir o de que un escrito de otra persona digas, hay una afinidad que es muy especial, que es única entre tú y yo. Y eso me ha pasado con pocos escritores. Hay otro escritor que es David Díaz, que también está autopublicado, que es de aquí de Barcelona. Julia Caso, que es otra escritora con la que he escrito una novela a 4 manos. Son personas que yo considero que la personalidad que tienen a la hora de escribir es muy afín a la personalidad que tengo yo cuando escribo. Y es por eso que leyéndonos sentimos igual. Y esa parte es una parte que ya se escapa de, bueno, vamos a aprender la técnica o vamos a intentar emular cómo escribe, sino que no, es algo muy interno y que entiendes la literatura de una forma muy parecida. Y yo creo que por ahí es por donde te aunas y dices, vale, me gustas cómo escribes, me gusta cómo leo. Es que es un clic inmediato, ¿no? Realmente puedes relacionarte con esas personas a ese nivel, en ese aspecto. Wow. Corazón, pues vámonos directo ahora a lo que es el contenido de tu novela. Yo sé que por el tipo de escritura, no nos platicas mucho esta nueva novela, pero conociéndote ya del otro libro, sé que no nos vas a poder revelar mucho porque si no, nos vas a spoilear, ¿verdad? Pero vámonos un poquito así en general de qué se trata la novela para aquellos que no saben de esta nueva novela que tienes, que sepan de qué se trata. Mira, además con los míos de Minerva sí que puedo explicar un poco más, porque tiene, digamos, una estructura
más clásica y un objetivo más claro. Con Mentiras que dan magia me costaba explicarlo porque ya en el momento que explicaba algo ya spoileaba. En este caso no, en este caso incluso ya puedo como dar unas pequeñas instrucciones de lo que se van a encontrar sin spoilear nada. O sea que aquí ya puedo es decir, yo creo que voy avanzando como escritor y os voy poniendo una cosa más fácil para los lectores. Aquí en esta novela ya desde el inicio se sabe que ha desaparecido un hombre que es Nicholas Kingwood. Y entonces hay dos inspectores, que es Hardin y Rogers, que tienen que hacer pues eso, la investigación de ver qué es lo que ha sucedido con este hombre, porque ha desaparecido. Y entonces la primera parte de la novela son las declaraciones de las dos últimas mujeres que estuvieron con él. Una es Susana, que es su esposa, que el matrimonio está completamente roto, y no se spoilea porque eso ya en el minuto 1 ya se sabe, en la página 1 ya se sabe. Y la otra es Minerva, que es compañera del trabajo de Nicholas Kingwood. Entonces, en la primera parte de la novela, el lector está en una posición privilegiada porque está leyendo o está sintiendo en primera persona las dos últimas semanas de Minerva y las dos últimas semanas de Susana al lado de Nicholas Kingwood. Los dos puntos de vista de lo que sucedió hasta que desapareció un viernes. Entonces, el lector, de forma inconsciente, quiera o no quiera, va a tomar posición en una visión o en otra. Y otros personajes que van surgiendo y que cada uno, en cierta manera, pues puede tener una motivación para que Nicholas Kingwood desaparezca. Y entonces el lector, y una vez que ya ha acabado la declaración, la novela cambia completamente, empieza lo que es la investigación propiamente dicha con los dos inspectores, con Susana por buscar a su marido y con Minerva por buscar a su compañero. Y el lector, en el momento en que ha tenido las dos declaraciones y que ya tiene sus ideas, sus hipótesis y que cada lector tendrá las suyas por un motivo o por otro, la lectura de la novela, la interpretación de la novela será completamente diferente. Porque ya partimos de que cada lector pensará algo y lo que piense será diferente a lo que piense otro lector diferente. Y eso le llevará al desarrollo final y le dará más vueltas o menos vueltas según pues sus hipótesis hayan ido para un lado o para otro. Wow, o sea, realmente haces partícipe al lector. Sí. O sea, eso es buenísimo, buenísimo. Es un protagonista, digamos, observador, pero directo. Porque realmente la primera parte es para que ellos estén viendo lo que sucede en la cabeza de las dos personas. Es como y entonces, entre las verdades y mentiras, ¿sí? Es como ponernos en contexto. Correcto. Y ya de ahí, depende las vivencias de cada persona, irá viendo para un lado o para el otro, que para dónde se siente más afinidad o menos credibilidad. Claro. ¿No? Por ejemplo, ya estoy empezando a tener los primeros feedbacks de lectoras y entonces, claro, hay unas lectoras que se me han incidido en los miedos que tiene Minerva, que sufre de nictofobia. Hay otra lectora que me ha incidido en la situación de Susana con su hijo. Entonces, cada uno, según la propia vivencia que ha tenido en su propia vida, le dará más importancia o más veracidad a un aspecto o a otro. Y eso hará que la historia cambie completamente. En palabras sencillas, ¿qué es nictofobia? Para los que no saben. Miedo a la noche. Bien. Fobia a la noche. Perdona. Así que ya se imaginarán. Wow. Y hablando un poquito de los personajes, ya sabemos que tenemos a Minerva, a Nicolás, a Susana, a los inspectores. ¿Cómo vas construyendo a este nuevo grupo de personajes? La vez pasada nos comentabas que era un poquito de Javier, pero a la 1000 potencia, ¿no? ¿Cómo construyes este nuevo grupo? En este caso, con los míos de Minerva, ha primado más la trama que los personajes. Entonces, con la trama que quería explicar, me ha dado pie a crear una serie de personajes, darle una historia previa, con una infancia, con una situación, pues, con su pareja, etcétera, de cada uno de ellos, que encajaba con el desarrollo inicial de la historia. Y luego, conforme el perfil de los personajes ya estaba creado, cada uno con su cualidad, que por supuesto no puedo explicar porque cada uno, cuando la lea, lo sentirá de una manera o de otra, con sus grises y con sus virtudes y con sus defectos, porque todos tenemos de todo. Luego ya los personajes, una vez que ya estaban creados y estaban definidos, ya iban de la mano de la trama, y entonces la trama y los personajes son los que iban compaginando.
y los personajes al final son los que tomaron protagonismo, porque justamente lo que más me comentan de que les gusta a la hora de los personajes es ese crecimiento que van teniendo, pues justamente es eso, cuando empieza la historia es quien domina, la historia es quien gana, eso hace que los personajes se creen y existan y existan fuera de la novela, y luego al final de la historia es hacia dónde le lleva toda esa trama, que es lo que hace que esos personajes vayan cambiando, vayan evolucionando, vayan sintiendo y vayan siendo, pues eso, humanos que tienen que hacer cosas que son extraordinarias hasta llegar a la parte final. Uf, es que en serio que dan ganas de leerla con todo lo que nos vas platicando, con todo lo que vamos conociendo poquito a poquito. Yo creo que es una lectura que sí o sí tenemos que hacer en este 2023. Anótensela para los que tienen ahí su lista de lecturas. Esta tiene que ir ahí. Me platicabas también por ahí que había una imagen dentro del libro, porque siempre les pregunto si hay imágenes, porque hay personas que son como muy visuales, ¿no? Desde la que es la portada, hay que te llama, ¿no? Pero que no podías decir cuál es, porque si no, de verdad, parte de lo que era la historia. No nos digas qué es, pero compártenos, por ejemplo, quién te ayudó con lo que es la imagen. ¿Es una fotografía? ¿Es un dibujo? O como que... La imagen, para que os hagáis cuenta, no es un dibujo, ¿vale? Eso sí que lo puedo decir para situarnos, pero en sí el género de la novela es un thriller, y un thriller psicológico porque la definición, el comportamiento de los personajes, incluso los propios trastornos que puedan tener, hace que afecten y que se comporten de una manera o de otra. Entonces, como thriller que es y como investigación que hay, la imagen lo que va a hacer es que va a ayudar muchísimo a los lectores a la hora de todas las piezas del puzzle, ayudarle a situarle y decirle, vale, todo esto es lo que está en mi cabeza, pero además tengo una imagen que me va a ayudar a partir de una idea inicial de todo lo que está sucediendo en la historia. Hasta aquí puedo decir. Y perfecto. Estaba yo incluso cuando los lectores cero se lo planteé porque no sabía si ponerlo o no ponerlo, y cuando lo puse y cuando lo enseñé me dijeron, brutal, porque ahora esto no es que nos ayudará, es que nos hará entrar directamente en la historia y en la parte de la investigación y nos aclarará muchísimo la parte inicial de todo lo que hay por descubrir en la historia. Y la idea les encantó y dije, pues oye, adelante. Excelente. Yo creo que eso de los lectores cero siempre es una maravillosa idea, porque lo ven desde otra perspectiva que tal vez tú tienes muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Pero no vas a saber si realmente lo lograste hasta que alguien lo lee. Dice por acá María G, ¿hay desdoble de personalidad de algún personaje? No. A nivel de trastornos es la parte de nictofobia y hasta. Y luego hay alguna cosita más que tiene alguno de los personajes, pero no son. Realmente es cuando hablas de una persona y cuando hablas de trastornos psicológicos, a veces decimos que, bueno, que una persona si tiene el trastorno psicológico es así, pero realmente un trastorno psicológico es un continuo. Que es decir, todas las personas tenemos un nivel u otro de algún tipo de trastorno. Lo que pasa es que siempre está mínimo, que clínicamente no tiene interpretación. Pero es lo típico que dices, todo el mundo tenemos un poquito de TOC, todo el mundo tenemos un poquito de depresión, todo el mundo tenemos un poquito de ansiedad. Realmente es así. Lo único que cuando una persona tiene ansiedad durante todos los días, durante mucho tiempo, con una intensidad muy grande, es cuando clínicamente tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, por eso es lo que hace que esos trastornos, o digamos, esa definición de la personalidad, hace que sean reales, porque esas personas, cuando viven con esa situación, hacen que se comporten de esa manera. Y siempre en tu día a día habrás conocido a alguien que se comporta así sin saber por qué. La ventaja que tiene al leerlo es que, bueno, pues puedes tener una idea de por qué se comportan así. Y entonces lo puedes ver como decir, vale, ahora lo entiendo. Claro, es que yo creo que todas las personas tenemos un diagnóstico, nada más que no hemos ido a que nos digan cuál es. Podemos tener como la idea, tal vez, de que, es que esa persona es muy ordenada, muy organizada. Quizá tiene por ahí, ¿sabes? Lo decimos de otra manera. Es muy perfeccionista, ¿sabes? O sea, no sé, cosas que... Dime. En psicopatología siempre dicen que cuando alguien tiene un trastorno es porque lo que tiene una intensidad muy fuerte, tiene una dirección, una duración muy intensa y una intensidad y una intensidad, duración y continuidad. Es decir, que en el mismo tiempo sucede durante mucho tiempo. Si todo eso sucede es cuando dices, vale,
hablamos ahora de que empieza a haber un trastorno. Claro, porque de ahí en fuera, te digo, sería como, no sé, como muy raro decir que no lo tenemos, ¿no? Simplemente que no lo tenemos en los niveles en los que ya se considera un trastorno, ¿no? Como dices. Pero sí, de que los podemos tener todos, nada más no es complicado. Estamos todos locos. Estamos un poco locos Claro. todos. Sí, sí, sí. Algo tenemos de eso. Y cuéntame esta vez cómo fue tu proceso en cuanto a ¿cómo se llama? A la publicación. ¿Trabajaste con alguna editorial? ¿Vas por tu cuenta? ¿Cómo fue este proceso? Bien, claro, yo he tenido la suerte de haber trabajado con Mentiras que dan magia, lo autopubliqué en su inicio, con Círculo Rojo, que estuve encantado. Después firmé con una editorial tradicional que le dio mucha difusión y entonces he tenido la suerte de poder comparar lo que significa trabajar con una autopublicación, o hacerlo autopublicado tú mismo, y trabajar con una editorial pequeña, ¿vale? Me faltaría trabajar con una editorial grande, que eso ojalá algún día llegue. Y entonces, en el momento en que Los Niños de Minerva tenía que salir, pues tenía la opción de continuar con una editorial pequeña o hacerlo autopublicado. Y mi decisión fue hacerlo autopublicado. Y dejé de lado lo que es la parte de la editorial tradicional, pequeña, porque me daba más flexibilidad. Realmente el diseño de la portada, el diseño de la maquetación, la gestión del propio libro, todo eso lo llevaba yo, me requiere más tiempo, pero lo estoy disfrutando más. Y entonces por eso voluntariamente, por autopublicarlo y estoy súper contento, porque es más, mucha gente me pregunta que finalmente con qué editorial lo he hecho, porque el libro ha quedado muy chulo. Y digo, no, es que no hay ninguna editorial por detrás, sino que lo he autopublicado yo. Y entonces la gente me dice, wow, pues queda de profesional, ¿no? Como si una editorial fuese profesional y una autopublicación no pudiese serlo. Yo creo que es un buen mensaje para muchos escritores que estáis comenzando o que, pues bueno, que autopublicáis, que si sois exigentes con vosotros mismos y queréis hacer las cosas bien y os apoyáis en un gran equipo, porque claro, yo tengo un equipo de corrección, de maquetación, de diseño, incluso una persona de distribución, es decir, yo creo que tienes que unarte, lo que digo yo es el Minerva's Team, porque es un equipo de gente que me ha ayudado a que el libro tenga este acabado tan profesional. Cualquier escritor, si quiere hacerlo y le invierte su tiempo y también el dinero, porque todo esto, por supuesto, cuesta, pero el resultado, la verdad es que es para sentirse satisfecho de tu libro. Y es así como estoy. Qué bueno. Y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Porque no nada más es un libro, es tu primer libro, es la primera cosa que tú vas a dejar en este mundo que dices tú, va a estar permanente y esto va a decir, yo en algún momento, ¿sabes? Compartí esto con el mundo. Y creo que sí es importante tener esa seguridad de que en su momento, con tus conocimientos, con tus recursos, hiciste lo mejor posible para sacar el mejor trabajo y entregarlo, ¿no? Yo creo que sí, no, o sea, a veces es como bien fácil decir, es autopublicado y termino de escribir, lo subo y que se venda en Amazon. Pero creo que no es la intención, ¿no? Es realmente saber lo que estamos entregando y sentirnos orgullosos después de 10 años, decir, es que eso fue lo que yo estaba, ahora sí que el tope, ¿no? El 110%, eso es lo que estaba ahí. Además, en sí, yo siempre digo que cuando una persona escribe, sí que es verdad que escribe para sí mismo y para disfrutarlo, pero cuando ya te planteas en publicar, ya no tienes que hablar de ti, ya no tienes que pensar en ti, tienes que pensar en los lectores. Entonces, quieres hacer el libro pensando en los lectores y quieres que lo lean como a ti te gustaría leer un libro. Y entonces, por eso tienes que hacer el mayor, el más mínimo posible de tener, pues es un libro que dé gusto poder ir con él y poder venderlo y poder recomendarlo y poder, pues eso, ir de la calle con él. Claro, porque al final del día es algo tuyo y quieres tú dar la mejor cara posible de ese pedacito tuyo. Aprovecho la pausa para agradecerles a todas las personas que andan por aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por darse un ratito para compartir con nosotros y conocer un poquito más a Javier y a su libro. ¿Qué te parece si ahora sí nos lees un poquito de Los Niños de Minerva? Perfecta. Cuando me habías comentado para leer, voy a leeros un trocito inicial, por supuesto, porque si os leo más para adelante, spoileo y eso no se puede hacer. Os voy a leer en el momento en el que esos dos inspectores van a iniciar las declaraciones con estas dos mujeres. Para que veáis y para que situáis un poquito
esa parte inicial donde os digo que, vale, a partir de ahora os vais a sentar en ese sitio privilegiado y vais a vivir en primera mano qué es lo que sucedió con esas dos mujeres. Empiezo. Vale. Entre ellos decidieron, que son los inspectores, quién tomaría declaración a cada una de las mujeres. Rogers, el más corpulento, fue quien se adelantó escogiendo a Susana, la supuesta afligida esposa. Nunca lo confesaría, pero al instante se sintió atraído por esa rubia de felinos ojos verdes y figura esbelta, donde no dudaría en explorar con sus manos la geografía de sus curvas. Hayden, que es el otro policía, mucho más delgado que su compañero, pero con una mirada inteligente que ofrecía a la autoridad que no le conferían sus escasos 50 kilos de peso, se quedó por descarte con Minerva. Los dos inspectores separaron sus caminos. Rogers volvió a la sala de interrogatorios donde hacía escasos minutos hablaron con Susana. El pequeño habitáculo estaba decorado con 3 paredes, que en un pasado lejano fueron blancas, y un olor a café rancio como ambientador indeseado. Una planta por encima, el otro inspector de policía subía con pasos cansados la escalera, hacia la otra sala de declaraciones. Sus pulmones estaban dañados por todo lo que había sufrido muchos años atrás. Se maldijo una vez más por no coger el ascensor, aunque nunca lo acababa utilizando. El no poder subir un único piso por las escaleras sería la prueba irrefutable de que su cuerpo había perdido la partida contra su enfermedad. Luego continuéis leyendo cuál es la enfermedad. Ahí lo dejo. Cuando entró en la sala, donde la apocada sospechosa la esperaba, cerró la puerta, persiana e incluso hasta el aire que se respiraba. Había sido restaurada hacía pocos años, por eso resplandecía en comparación con el gris sucio que invadía el resto de la comisaría. Buenas tardes, señora Minerva Richard. Le tomo declaración por la desaparición de Nicholas Kirkwood. Estamos hablando con las personas que tuvieron contacto con él los últimos días. Necesitamos que nos cuente desde cuándo conocía al desaparecido, además de todo lo sucedido durante las últimas semanas. Minerva, mirándolo con timidez, rememoró todo lo sucedido las semanas anteriores. Y ante esa pregunta, como si de un torrente se tratase, cientos de imágenes, sentimientos y recuerdos inundaron su mente. De todo lo que recordó, muchas cosas se las quedó para sí misma. No era necesario explicarlas. Solo explicó los datos objetivos. Ocultar información no era mentir, pensó. Qué equivocada estaba. Fue así como en un intento de poner orden en el caos que se desató en su mente, supo cuándo empezó todo. No tuvo ninguna duda del momento en que todo se tornó tan extraño. Todo comenzó la noche del huracán. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué tremendo! Me impacta muchísimo esta parte en donde dice ocultar algunas cosas no es mentir, ¿sabes? Es como de sí es cierto, o sea, aunque te estén contando la historia, no sabes realmente que te están contando toda la historia y ya irán apareciendo cosas por ahí, ¿no? Ahora sí que la investigación dará sus resultados. Wow. Más esa parte me gusta por eso, porque se aparecen los 4 personajes que realmente son los que en la investigación van pilotando toda la trama. Y claro, cada uno con su situación, con su motivación. Claro, al final del día vas a conocer toda la historia en base a ellos, ¿no? Aunque se trate de Nicolás por ahí de que está desaparecido, quien te va a contar lo que está pasando son ellos 4. Wow, pues está súper interesante. Mira, por acá Ángel dice que mañana lo empiezan y María que dice por ahí que va el suyo en camino, así que ya están ansiosos por ahí de empezar a leerlo. Wow. Ya me iréis comentando, ya me vais enviando los primeros feedbacks y yo encantado de que me digáis lo que os va apareciendo y lo que os va removiendo, porque los feedbacks que estoy teniendo, a veces digo, ostras, yo le pongo mucho énfasis a sorprenderos a la historia, pero luego el feedback que voy teniendo es, ostras, lo que me ha hecho sentir la historia. Y claro, eso está implícito, sí, pero que os remueva tanto, incluso Olga, una lectora, me ha dicho, acabo de acabar la novela, tengo ahora mismo mi cabeza que parece una centrifugadora, soy incapaz de escribirte una reseña hoy, mañana te la escribo. O sea, que el hecho de que emocionalmente haya sido tan intenso y que le haya removido tanto, para mí es el logro máximo. Así que ya me iréis contando. Es que yo creo que es eso, ¿no? Yo me acuerdo también igual cuando terminé de leer la otra novela, lo primero que hice fue mandarte unos audios, porque fue así como de, ocupo decirle lo que me está haciendo sentir, caray, o sea, pero también es fantástico encontrarnos en esta era en la que podemos tener este contacto con el autor, o sea, en qué otro momento de la historia se había vivido esta cercanía, como dices tú, este feedback, ¿no? Porque tú lo lanzas y bueno, a ver si gustó, si se vendió es que sí gustó, si no se vendió es porque no gustó, pero yo creo que no es como un estándar en el que puedas medirte realmente nada más por las ventas, sino
por lo que estás logrando con cada una de esas personas que te van leyendo. Entonces es fantástico la oportunidad que tenemos de Sí. conversar y de dirigirnos con el autor. Así que genial, ¿no? Y tú como autor poder recibir todo esto Claro. también ser Yo, por impresionante, ¿no? ejemplo, ayer por la mañana me recibí un mensaje de otra lectora que se le había acabado y claro, me dijo, al final me quedé tarde porque tenía que acabar el libro porque estaba súper enganchada, pero claro, luego tardé 2 horas en dormirme porque, no puedo explicar por qué, pero entonces, ostras, pues claro, si he llegado a remover tanto ahí, pues es que más no puedo pedir. Y ese feedback, la verdad es que es una gozada. Como tú dices, es una maravilla. Qué fantástico. En serio que para las personas que nos están acompañando, si están leyendo un libro y tienen la oportunidad de dar ese feedback, es fantástico para los autores. Sí, y también Los aprovecho para comentar, claro, el tema de las reseñas, por ejemplo, a nosotros es una de las cosas que más nos ayuda. Por ejemplo, hoy ha subido que esté en Goodreads los míos de Minerva para que la gente pues, pueda reseñarlo y, por supuesto, en Amazon. Así que, mira, a Esterope Books fue la persona que es María Belén, la persona que me dijo que no pudo dormir 2 horas por mi culpa, lo siento, por el sueño que te quité. Pero por eso. Así que ahora sí, si ya lo queréis y si lo reseñáis, a nosotros, por ejemplo, nos hace un favor maravilloso y nos ayuda muchísimo a la hora de poder, pues eso, pues poder trasladar y poder pues promocionar un poquito más la novela y que se conozca más. y seguir escribiendo, porque también es una motivación tremenda de decir, oye, si les está gustando, si quieren conocer más historias, pues vamos a seguir trabajando, ¿no? Excelente, Javier. Pues ahora vamos a unas preguntitas que ya te tenía aquí pendientes, que es en la sección de historias para preguntas y nos mandaron algunas. Y si alguien tiene por ahí alguna otra pregunta, encantados de recibirlas, ¿vale? Mira, ya llegó San. Hola, hola, bienvenida. Hola, Sandra. Mira, la primera pregunta dice, cuéntanos una historia memorable que pasara con tu libro. Una historia memorable que pasara, es decir, con la historia, con alguien que se la haya leído, alguna cosa así, ¿te refieres? Sí, Uh-huh. algo que te acuerdas mucho, por ejemplo, no sé, con Mentiras me da magia, me acuerdo mucho de la primera vez que llegó el libro a la casa. Y ahora con Los Nudos de Minerva, me acuerdo de... Mira, en sí, con los míos de Minerva, además es una cosa que también he comentado alguna vez, pero es que me encanta decirla, porque en sí yo tengo la suerte de que mi mujer es lectora y entonces es mi primera lectora cero, en este caso, de los míos de Minerva. Entonces, yo estaba viendo, cuando estaba leyendo en el borrador, es decir, la parte inicial y todavía fea, de una parte, de la parte final, pues muy chula para mí, no puedo decir más. Y entonces, claro, yo sabía que estaba leyendo esa parte y entonces lo que hizo fue que se tuvo que levantar y tuvo que hacer así, decir, ¿por qué me estás haciendo esto, Javi? Me estuvo diciendo. Porque estaba leyendo una situación, y digamos que era digamos, de las que más me gustó a mí escribir y de las más intensas en sí. Y entonces, claro, o sea, el verla, que físicamente tenía esa sensación de decir, ostras, que me está removiendo mucho. Claro, el ver eso de ahí, de mujer que está leyendo pues una parte todavía sin depurar de la novela y que le hacía sentir todo eso, bueno, a mí me dijo, ostras, sí, funciona, voy por el camino. Son de las cosas que digo, ostras, que más me ha gustado. Y otra cosa que me dijo la correctora Inés, que claro, ella se la ha leído 2 veces. O sea, se la leyó para hacer la corrección, me lo envió, yo hice la revisión de su revisión, hice 4 modificaciones y entonces ella se volvió a leerlo para hacer la revisión final antes de enviar a imprenta. Y entonces recuerdo que me envió un mail cuando ya se acabó la segunda revisión y me dijo, es brutal porque es como la película del Sexto Sentido. No es que haya fantasmas ni nada, pero ahora que me he leído la novela una segunda vez, es como si hubiese leído una novela completamente diferente. Y yo siempre digo, yo escribo las novelas para que se lean 2 veces, aunque nadie se las va a leer, por supuesto. Pero hay mucha información dentro, hay muchos dobles sentidos, hay muchas interpretaciones que están sujetas a lo que va pensando el lector, que una vez que sabes lo que es, dices, ostras, entonces cuando te lo lees de nuevo me dijo eso. Es como si hubiese leído un libro completamente diferente, una historia diferente, unos personajes diferentes. Y cuando me dijo eso dije, vale, lo he conseguido, porque es muy difícil escribir una cosa y querer explicar otra. Es muy difícil hacerlo. Y yo creo que en esta parte, con los niños de Minerva lo conseguí y ese feedback me encantó. Wow. Fíjate que algo parecido me pasó con Mentiras que dan magia.
porque después de terminarlo de leer, fue así como, espera, y me tuve que regresar a una parte como para volverla a leer, ya conociendo toda la historia. No me lo leí completo porque la verdad no me da la vida, tengo muchos otros libros, pero sí, mi intención sí es volvérmelo a leer, ya conociendo al final, como dices tu tipo sexto sentido, donde ya conociendo al final, volviéndola a ver desde el inicio, cambia completamente la historia. Ves detalles que no habías visto, sientes cosas que no habías sentido, porque ya lo ves desde otro ángulo, ya conociendo, ¿sabes? Y es muy bueno. Por acá Sam dice que recuerda que conoció a Javier gracias a mí. O sea, Sí, en la sí. entrevista pasada, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te comenté, gracias a la entrevista que me hiciste, pues hace ya 2 años o yo qué sé cuándo fue, pues conocí a mucha gente que a día de hoy somos grandes amigos. Pues Sandra es el ejemplo perfecto de que gracias a ti nos conocimos y hemos ido a firmas y la verdad es que es lectora cero, ha sido lectora cero de los míos de Minerva, será lectora cero, te lo pido ahora, si eres la lectora cero de mi tercera novela, que estoy deseando que lo seas. O sea que para mí es un pilar fundamental como escritor. Y eso es todo gracias a ti, Karina. Ay, no, un placer. Qué lindo poder ser parte de todos estos momentos. Créeme que me llenan de alegría porque sé que todos van creciendo. Créanme que cuando vi esas fotos en no me acuerdo qué Sí, evento en el era, pero market, en el sí, Yo Estoy Market. se me hizo fantástico poder verlos. Digo, yo no estuve ahí y pues yo creo que me falta todavía ratito para estar por allá, pero se me hizo tan bonito saber que ya se están conociendo, que ya salían a verse, que realmente ya se estaban encontrando. Se me hizo muy, Sí. muy chulo. Así Es una que foto mágica esa. sí, la verdad que sí. Dice por acá Sam que sí, que cuentes con ella. Así que ya está. Te apunto. Ya tengo 2 lectores cero para la siguiente. La otra es Ana Masago, que también es un encanto. Ana, es fantástica Ana también. Por acá te mandan otra pregunta y dice, ¿tú qué haces entrevistas? Porque para quien no sepa, Javier también hace entrevistas en su canal, muy buenas, así que vayan y véanlo. Tú eres mi Este, maestra, ¿eh? ah, no, caray, no. Yo creo que siempre que veo tus entrevistas se me va tan rápido el tiempo, o sea, de veras que no se siente que estés escuchando una entrevista, ¿no? Te puedes sentar a tomar un cafecito con ustedes y sentir que están en una charla en la sala, ¿no? Pregunta, ¿a quién te gustaría entrevistar? Wow. ¿A quién me gustaría entrevistar? A quien me gustaría entrevistar es a Eloy Moreno. Además, mucha gente que me conoce lo sabe. Porque con Eloy Moreno es muy curioso, porque mucha gente que leyó Mentiras que eran magia me decía, qué guay, escribes como Eloy Moreno. Y yo nunca había leído a Eloy Moreno. Nunca. Y entonces, a partir de ese momento me leí Tierra, que me fascinó, la novela de Tierra. Y desde ese momento es como dices, ostras, lo que hablábamos de esa personalidad del escritor, pues con Eloy Moreno es verdad. Cuando empecé a leer dije, es verdad, me siento identificado con la forma que tiene de escribir, sobre todo con la forma que tiene de acabar los capítulos, con capítulos cortos, donde incide mucho en contrastes muy directos. Y para mí sería un autor que me encantaría entrevistar. Lo conocí en persona en una firma de libros, pero bueno, ya ves tú. Ahí le di mi libro, él me firmó el suyo y poco más, pero hacer una entrevista con él sería mágico. Wow, pues hagamos changuitos para que eso pase, que sea ahí, como se voluntad colectiva y A ver si que puede ser, sí, se sí. logre. Sí. Otra pregunta que te mandan es, mira, fíjate nada más que si te conocen. Tú que eres tan bueno con las analogías, cuéntanos una de la escritura. Para mí, además, es una de las que más me gusta. Para mí la escritura es alquimia, porque es con las palabras conseguir hacer algo que no existe, conseguir hacer oro. Wow. Porque juntas unas palabras que existen en el mundo, pero conseguir hacer esa alquimia, conseguir crear ese oro con el momento o con la forma de juntar esas palabras y que cuando la leas sea algo nuevo, algo único y algo brillante, para mí es la analogía, yo creo que más cierta de lo que es escribir. Genial. Alquimia, entonces, para la escritura. Muy buena analogía. Dice por acá, ¿eres más de paraguas o de brincar en los charcos? Soy de en medio. Te explico por qué. Porque no me gusta saltar en los charcos, pero no me gusta el paraguas y prefiero mojarme. Me gusta Okay. que el agua me vaya a la cara, pero que no me mojo los zapatos. Entonces me quedo en medio. Ah, bien. No, no salto en los charcos, pero tampoco uso paraguas. Soy Entonces sí de aquellos que dicen, oye, abre el paraguas que está lloviendo. Y digo, no,
déjalo, que la lluvia me moje, que me encanta la lluvia. Wow. Mira, en medio, que otra vez una pregunta como preguntas muy así, ¿no? Se Me están gustan, me luciendo. gustan. Sí. Y la última que me mandaron, si alguien tiene alguna otra por aquí, nos las hace llegar, es ¿de dónde sacas tiempo para seguir escribiendo? ¿De dónde saco tiempo? Pues siendo riguroso y siendo responsable, porque cuando entiendes, al menos como yo lo vivo, cuando entiendes que escribir es un trabajo, aunque sea el mejor trabajo del mundo, eso implica que tienes un horario, que tienes que cumplir, que a veces no te apetezca, pero tienes que hacerlo, y cuando lo haces y lo haces bien, te sientes orgulloso de tu trabajo. Cuando entiendes, o al menos yo lo entiendo así, cuando entiendes que la escritura es eso, el tiempo lo tienes porque es tu responsabilidad, en mi caso, que de 7 a 9 escriba. Y mi responsabilidad es ponerme a escribir a esa hora, pase lo que pase. Y así lo Tú escribo, y así lo consigo. eres de los que escribes en la mañana, ¿verdad? Sí, Apenas amaneciendo, antes de ir a trabajar, antes de empezar tu jornada, lo primero que haces es escribir. siempre. Intento escribir por la noche, lo he intentado alguna vez y me queda un bodrio que no. Así que no funcionó. Por la noche no funciona. Yo hago otras cosas por la noche. Pero por la mañana escribo y además me gusta lo que escribo, porque incluso yo cuando empezaba, porque cuando hago las charlas de escritores siempre le digo a la gente que empieza a escribir, tienes que encontrar tu momento en que escribes bien. Me miran un poco así como diciendo, ¿qué tontería estás diciendo? En serio, ves escribiendo en diferentes momentos y al menos a mí me pasa. Yo intento escribir en algún otro momento y voy viendo y digo, es que no me gusta lo que estoy escribiendo. Pero por la mañana, al minuto, al 0,01 segundo de ponerme a escribir, ya estoy escribiendo y me gusta lo que estoy escribiendo, que es lo más importante. Mira, soy así. Es que ya estás comprometido con la idea, estás comprometido con el libro, estás comprometido con tu tiempo y dices, es que este tiempo es para esto. Y cuando lo delimitamos, cuando lo ponemos ya tan estructurado, es como decir, es que si no escribo ahorita, ya no escribo en el día. Entonces tenemos que aprovecharlo, ¿no? Es como cuando sales a la hora de comer en el lunch. Si no como ahorita, ya no comí. Entonces tienes que comer o tienes que hacerte el tiempo para comer, porque si no, Claro. ya no comes. Entonces, sí es como dices tú, tal vez algunas personas dirán, es que ¿cómo lo vamos a ver como trabajo? Porque sí hay gente que está como más con el lado de la inspiración y tiene que fluir y que también está muy padre si así es tu proceso de escritura. Pero también me acuerdo que por ahí platicamos con alguien que nos decía, para que un deportista de alto rendimiento sea un deportista de alto rendimiento, lo que viene detrás de eso es horas de práctica, horas de estar dale y dale y dale y no le salió bien a la primera. Para que un violinista sea un violinista de nivel, ¿sabes? Igual, horas de práctica y horas de estarle dale y dale y dale. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la escritura? ¿Por qué no estar practicando? No te gustó, perfecto, no pasa nada. Vuelve a intentar, vuelve a empezar y seguir, ¿no? Hasta que tengamos horas de práctica. Yo en ¿Tú qué sí piensas? hay un ejemplo perfecto porque el hecho de practicar y el hecho de trabajar y el hecho de manosear el texto, yo, por ejemplo, lo que hago es cuando escribo el primer borrador y luego lo reviso y lo reviso y lo reviso muchas veces y me harto de leerlo y demás. El ejemplo perfecto de que eso yo creo que es el camino para obtener y para poder decir, vale, esta novela está trabajada, luego te podrá gustar más o menos como escritor, por supuesto, pero la vez madura o la vez, digamos, profesional fue, por ejemplo, con mi mujer, ella se leyó la versión borrador 1.0 y ahora ella se está leyendo el libro de nuevo, es decir, empezó antes de ayer, ahora que ya está y se está leyendo bien. Y lo primero que me dijo, es brutal el cambio que ha dado la novela. O sea, no sé si es que se me ha olvidado completamente cómo era la anterior, pero es como si estuviese leyendo una historia diferente, aunque la historia sea la misma. Pero la forma de trabajarlo, esa alquimia que decía, pues darle vueltas a las palabras para que cojan, para que brillen en sí, pues eso es lo que tú dices, es trabajar horas, horas y horas para que cuando tú lo leas, que tardas 10 segundos en leer una frase, a lo mejor esa frase por detrás pues lleva muchas horas. Y para Sí, que sea así de sencillo, pues, y para que tú digas, ah, qué bien le ha quedado. Mira, estaba espléndido el escritor en ese momento y le ha quedado bonito. Bueno, pues no me ha quedado bonito al inicio. Ya te digo yo que no me ha quedado bonito al inicio. Hay un trabajo detrás de leerlo, de revisarlo, de la correctora, de decirme, oye, Javi, que esto no va así, ponle una coma, no sé qué.
Bueno, pues ese trabajo, que cuando hablamos hablamos nosotros los escritores, decimos, jo, es que la parte de revisión es la parte más fea. Pues yo creo que es la parte quizá menos creativa, pero más necesaria. Y se disfruta porque vas viendo como, es como cuando estás enseñando a un hijo que vaya creciendo, pues cada vez que lo vas viendo más educado. Pues es algo así. Dices, jo, es que es muy duro, es que criar a un hijo. Pues sí, es muy duro revisar un libro, sí. Pero luego dices, lo ves y ves la gente que se lo está leyendo y dices, vale la pena, pero por donde lo veas. Es que todo requiere trabajo, todo requiere esfuerzo, tiempo, dinero, todos. Hablaba hace poquito con otro escritor y le decía que no me gusta la palabra sacrificio, porque es como de estar dejando algo que quieres por algo que tal vez no quieras, ¿no? Pero no, yo lo veo por este lado de que es una moneda de cambio. Tal vez ya no dormiste 2 horas más, ¿no? Sacrificaste 2 horas de sueño, pero escribiste 2 horas. Entonces, sí, de algún lado vas a sacar el tiempo, de algún lado vas a sacar, ¿sabes? Pero el resultado, para lo que vas, creo que vale la pena el hacerte el huequito, el hacer una moneda de cambio para conseguirlo, ¿no? Para realmente tener lo que tú quieres. Y en este caso es escribir un libro y escribir un libro bien, ¿no? No nada más quedarte con la idea de ya lo escribí, ya está la historia, no. Trabajarla, corregirla y lanzarla y tener estos 2 novelas y bueno, ya casi 3, que ya estás mandando tu borrador, ¿no? Para así que sigamos el, ¿cómo se llama? El ejemplo de Javier, y si quieren algo, pues saquen un tiempito para hacerlo. Cada quien encontrará el mejor para usted, para cada quien. Y vale la pena, vale la pena. Totalmente. Javier, pues ha sido un placer conocerte un poquito más a ti, sobre todo conocer un poquito más a Minerva y sus miedos, esta novela que todo el mundo ya quiere leer. Pero antes de que nos despidamos, platícanos dónde podemos conseguirla. Pues si estáis fuera de España, que en tu caso, por ejemplo, sería, y toda la gente que me está viendo por aquí, en Amazon se puede descargar en digital y se puede comprar en físico en la edición de Amazon. Entonces, por ahí lo podéis tener sin problema. Si estáis en España, me lo podéis enviar a mí si lo queréis, me lo podéis pedir a mí si lo queréis dedicado, porque yo todavía tengo ejemplares para leer y enviarlo. Y si no, en la Casa del Libro lo podéis encontrar. Aparte de en Amazon, por supuesto, que eso será por descontado, pero en la Casa del Libro y en el FNAC y en el Corte Inglés, en breve. Yo creo que en cuestión de un mes estará. Pero en la Casa del Libro ya está. Excelente. Javier, y para aquellas personas que todavía no tengan muy claro el si leer o no leer Los miedos de Minerva, dinos una frase que pueda seducir a los lectores. La frase que me comenté para eso, para seducir, y es la que más me emociona y a veces la repito hasta la saciedad, pero es que es una frase perfecta, que es la de que todo comenzó la noche del huracán. Porque en una frase muy pequeña dice muchas cosas que el lector descubrirá cuando empiece a entrar en esta historia. Y irá descubriendo, irá creando nuevas ideas y con una frase tan pequeña, conforme vaya avanzando la novela, verá que va cambiando el sentido de esa frase. Y yo creo que esa sería como la idea de lo que va a encontrarse ahí, porque se va a encontrar un huracán de emociones donde empezó todo, pero no sabe dónde va a acabar, porque cada lector va a tener una visión diferente de Los míos de Minerva. Wow, pues entonces todo comenzó la noche del huracán. Ténganlo muy presente para la lectura y para vivir esta ruleta, esta montaña rusa de emociones que nos tiene preparada Javier en este nuevo libro. Corazón, pues ahora sí, ¿cómo se llama? Sin nada más que agregar por mi parte, te dejo que te despidas de las personas que estuvieron por acá acompañándonos y después ya me despido yo. Pues gracias a ti, sobre todo, porque tenía muchísimas ganas. Yo ya tenía en mente que cuando saliese Los míos de Minerva tenía que entrevistarme contigo, sí o sí, en el momento que tú me dijeses. Así que mil gracias porque es toda una gozada poder charlar un poquito. Lástima que tengamos un océano pequeñito de esos entre medio y no podamos conocernos en persona, pero en algún momento, no sé cómo ni dónde,
pero en algún momento nos acabaremos conociendo seguro. Así que mil gracias a ti, a todo el mundo que está por aquí, además tantas amigas, mira, a Rafaela, que la tengo por aquí, que es un encanto, a Sandra, a María Belén, a Blanca Cábanas, bueno, a muchísima gente que conoce, al señor Nolito también, que está por aquí, y mucha gente nueva que no conozco, pues que es un placer que nos conozcamos. Me podéis seguir y me podéis preguntar cualquier cosa. Yo siempre digo que ayudo muchísimo a los escritores. Si sois escritores y queréis ayuda, pues yo encantado. Si sois lectores y queréis ayuda para leer un libro, yo recomiendo los que sean, no solo los míos, sino muchísimos más. Y cualquier cosa, pues me tenéis para lo que queráis, que yo encantadísimo de poder charlar y poder, pues, colaborar un poquito con todos vosotros. Yo doy fe total de todo lo que está diciendo Javier. Javier es de los que siempre tiende la mano, Javier es de los que siempre te da una opinión positiva y constructiva, así que si necesitan realmente algo y se pueden acercar con Javier, créanme que háganlo y acérquense con él. Corazón, un placer tenerte aquí, un placer que nos presentaras tu novela, que nos abrieras tu casa, que nos abrieras un ratito tu persona, tu vida, todo, para compartirnos y que pueda llegar a muchos más lados estas novelas fantásticas que tienes, en especial la de los miedos de Minerva. Y a todas las personas que estuvieron por acá, gracias por compartir un ratito con nosotros. Créanme que sabemos que es quitarse, ahora sí que esa moneda de cambio, ¿no? Invertirle a estar un ratito aquí con nosotros y es siempre súper agradecido de nuestra parte que lo compartan y que nos acompañen. Así que gracias a ustedes. Y Javier, nos vemos prontito en alguna otra... Seguro. De dirección. una manera u otra nos vemos. Perfecto, corazón. Un besazo y a todos, adiós, hasta pronto. Adiós. Un abrazo.